Batallas memorables en 1994 y los años siguientes contra los carteles de la droga, en ese entonces contra el cartel de Cali, que pretendía introducir narcomicos en distintas piezas de legislación en esta corporación. Y siempre en todos aquellos episodios encontramos la manera en que el compromiso del Congreso y el compromiso del gobierno y de las instituciones y de los medios de comunicación y de los jueces de la República militara del mismo lado en una causa común en la que a veces nos sentíamos muy solitarios para enfrentar los peores desafíos de orden público que ha debido sortear nuestra nación durante las últimas décadas. Por eso a mí no me sorprende, señor fiscal, que sigamos coincidiendo con usted en la colaboración armónica de las ramas del poder público para enfrentar no solamente los desafíos de seguridad, sino también los desafíos de transparencia que requiere nuestro país para efectos de que nuestra sociedad siga avanzando. Yo quiero resaltar la manera como en la intervención del señor Fiscal General de la Nación se ha hecho evidente que esta institución liderada por el doctor Néstor Humberto Martínez no se ha limitado a cumplir con sus deberes de manera rutinaria, sino que ha decidido recorrer la extramilla para efectos de garantizar lo que es un propósito común, que es que los recursos destinados a la construcción de paz cumplan su propósito, lleguen a los destinatarios para los cuales ellos están previstos y que la ciudadanía tenga rendición de cuentas oportuna y eficaz sobre el manejo de estos recursos. Y quiero, por eso, presidente, decir que algo que a veces se nos olvida, y es que estamos del mismo lado. Estamos del mismo lado los funcionarios del gobierno, los organismos de control, los miembros del Congreso Nacional, incluso me atrevería a decir, los que pertenecen a partidos que han respaldado al gobierno nacional en esta tarea y los que pertenecen a partidos que han desarrollado una legítima actividad de oposición. Todos queremos vivir en un país mejor, todos queremos vivir en un país más seguro, todos queremos enfrentar los delincuentes, todos queremos ser exitosos y eficaces en la lucha contra los desafíos de orden público que nos ha tocado sortear. A veces se nos olvida el elefante que está en la mitad de la sala. Aquí estamos hablando, honorables representantes, ni más ni menos, para no perder la perspectiva histórica, que de la solución al más grave desafío de orden público que ha debido sortear nuestra nación durante los últimos 50 años. Durante los últimos 30, 40 años, enfrentamos a las FARC, enfrentamos al ELN, enfrentamos al M-19, al EPL, al PRT, al Quintín Lame, los más poderosos carteles de la droga del planeta, el cartel de Medellín, el cartel de Cali, los grupos paramilitares o llamados en su momento de autodefensa. Hemos tenido éxito contra un buen número de esas organizaciones criminales que en su momento representaron una noche muy oscura para nuestro país, arrinconaron y sitiaron a nuestra democracia, pero fuimos capaces de derrotarlos. Pero sin duda, el más poderoso de esos desafíos, el que representó una mayor capacidad de perturbación del orden público de nuestra nación, el que tuvo mayor penetración territorial en Colombia, fue el desafío de las FARC. Lo enfrentamos durante 53, 54 años. Solamente durante los últimos años, a partir del año 2008, la institucionalidad colombiana fue capaz de llegarle a los máximos dirigentes de esa organización criminal. Cuando era ministro de Defensa, el hoy presidente de la República, Juan Manuel Santos, durante el segundo gobierno del expresidente Álvaro Uribe. Fue el comienzo del fin de esa organización criminal. Y admitámoslo,
desde el año 2002 hasta el año 2016, cuando se firma el acuerdo de paz con las FARC, Colombia tuvo durante estos últimos 53 años de conflicto con las FARC los gobiernos más firmes, los gobiernos más resueltos, los gobiernos dotados de mayor presupuesto y apoyo ciudadano y cooperación internacional para enfrentar el desafío de las FARC. Y fueron gobiernos muy exitosos en cumplir esa tarea, con el acompañamiento de la sociedad, de la institucionalidad y, por cierto, no solamente dentro de un desempeño que mostraba gran fortaleza material del Estado, con fuerzas armadas eficaces, profesionales y muy capaces, sino además que mostraba gran fortaleza moral del Estado, porque enfrentamos ese desafío dentro de nuestra democracia, sin acudir a estados de excepción, sin restringir libertades públicas, sin vulnerar derechos fundamentales, con un perfecto funcionamiento de la separación de los poderes públicos. Y sí, fuimos eficaces. Entre el año 2002 y el año 2006, cuando firmamos el acuerdo de paz con las FARC, para mostrar solamente un indicador, 22.000 miembros de esa organización se desmovilizaron individualmente, sin contar los capturados, sin contar los dados de baja en operaciones militares o de nuestra policía. 22.000 miembros. Sí, logramos sacar a las FARC de las cabeceras municipales de nuestro país, de la influencia en las grandes ciudades de nuestro país, de la capacidad que otrora tuvieron de llegar a secuestrar alrededor de 3.000 compatriotas al año. Sí, es verdad. De la capacidad que tuvieron de protagonizar las famosas pescas milagrosas, de las tomas de pueblos. Sí, logramos evitar que eso ocurriera, pero solo con el acuerdo de paz logramos acabar con el problema de las FARC. Avanzamos mucho, y yo recuerdo, para mí esto para mí tiene un significado personal. La última vez que yo vine a esta comisión, hace 7 años, vine como ministro de Defensa a darle parte a esta comisión de operativos contra las FARC, por ejemplo la operación Sodoma, que dio de baja al Mono Jojoy, operativos contra las bandas criminales como la operación que dio de baja a alias Cuchillo. Avanzamos mucho, pero con la sola eficacia de nuestra fuerza pública no resolvimos el problema. Sí logramos llevarlos a una mesa de conversaciones. Sí logramos un acuerdo de paz, en donde nuestra democracia y nuestro Estado de Derecho lograron sacar adelante las condiciones admisibles mínimas para una democracia como la nuestra. Fueron ellos los que vinieron a nuestra democracia liberal y no nosotros al sistema de partido único que ellos defendían. Fueron ellos los que vinieron a nuestra economía de mercado y no nosotros los que fuimos a su economía centralizada y con abolición de la propiedad privada y de la libertad de competencia entre actores privados. Fueron ellos los que vinieron a la protección de nuestra fuerza pública, fuerzas militares y de policía, que hoy reconocen como la primera cara de la reconciliación que los ha protegido durante estos meses, y no nosotros los que fuimos a aceptar que ellos siguieran teniendo en sus manos los fusiles. La fuerza material e institucional de nuestra democracia nos permitió llevarlos a la mesa de conversaciones. Pero fue el acuerdo de paz el que resolvió el problema de las FARC. Y vaya que lo ha resuelto. Hoy no tenemos más FARC armadas hasta los dientes como lo teníamos hace apenas un año, menos de un año. A veces se nos olvida que fue en agosto del año pasado cuando las FARC, certificado por Naciones Unidas, terminaron de entregar su armamento. 7.000 de ellos desfilaron fuertemente armados a los espacios llamados zonas veredales de concentración y entregaron 1.32 armas por cada uno de aquellos que desfilaron allí armados a esas zonas veredales de concentración. De lejos, en la historia de Colombia y en la historia de negociaciones de conflictos armados en el mundo, la mayor tasa de entrega de armas por hombres desmovilizados en esta clase de procesos de paz. Y luego nos entregaron 70 toneladas de material de guerra, de armamento letal, que esa fábrica de producir víctimas tenía en sus manos y que le causaba una enorme afectación
a la población civil y a las fuerzas militares y de policía de Colombia. Sí, ya no estaban en Bogotá, ya no estaban en Medellín, ya no estaban en Cali, no estaban en los centros urbanos, pero nuestras fuerzas militares y de policía, determinadas a perseguirlos hasta cumplir su tarea, hasta cumplir su misión, los perseguían en las montañas, los perseguían en las selvas, y allí sufrían el efecto de la operación de francotiradores, de los campos minados, de las emboscadas, y sus vidas, las vidas de nuestros soldados y policías, no valen menos que las vidas de los civiles que ellos estaban protegiendo. Es SERAC, que realiza un monitoreo cercano al conflicto armado en Colombia, el que nos ha dado esta cifra de que entre el momento de iniciar la negociación con las FARC y el momento de la firma del acuerdo de paz con las FARC, 3.000 vidas de compatriotas colombianos fueron salvadas gracias a la negociación y gracias a la firma del acuerdo. Y no solamente de soldados y policías de Colombia y de miembros de las FARC, 700 vidas de civiles que de otra manera se habrían perdido. Hay que valorar lo que hemos logrado, porque es un gran triunfo de nuestra democracia, no solamente del gobierno del presidente Santos, que tuvo la audacia y el liderazgo de perseverar. Es un triunfo de nuestra democracia, es un triunfo de nuestro sistema de partidos, es un triunfo de las fuerzas que acompañaron al gobierno y que le hicieron oposición al gobierno, y ayudaron con sus denuncias y con sus críticas a tener una mejor negociación y a tener un mejor acuerdo, no solamente antes del primer acuerdo, sino también después del primer acuerdo, cuando se firma el acuerdo final que termina siendo aprobado por el Congreso Nacional. Ahora, ¿cómo va la implementación? Aquí ya lo ha dicho el secretario general de la Presidencia de la República, digámoslo en cifras gruesas, para que no perdamos también de vista el alcance de este acuerdo de paz. Es un alcance tan complejo, porque no se limita simplemente a un acuerdo entre víctimas y victimarios para que se desarmen, para que desactiven el aparato de guerra y de daño, sino que se concentra en la más profunda transformación de la ruralidad colombiana que cuando terminemos la implementación de este acuerdo vamos a haber tenido en toda nuestra historia. Se concentra en la ambiciosa meta de resolver el problema de los cultivos ilícitos. Se concentra en la ambiciosa meta de ampliar el espacio y la competencia democrática en Colombia. No es un acuerdo de paz tradicional, y por eso se ha previsto que su implementación tarde 15 años en ser completada. Una simple regla de 3 nos muestra que si dividimos el 100% de la implementación entre 15 años, tendríamos que avanzar al 6.6% por año para completar al fin de los 15 años la tarea perfectamente. Y no estamos avanzando a ese ritmo. Estamos avanzando más rápido. El primer corte de cuentas lo hizo el Instituto Kroc en noviembre del año pasado. La institución acordada por las partes. Digámonos la verdad, entre las FARC y el gobierno, cuando empezó la negociación, había mucha desconfianza. Entre las FARC y el gobierno, cuando culminó la negociación, seguía habiendo desconfianza. Por eso el acuerdo de paz consagra cláusulas y compromisos que prevean esa circunstancia. Entre ellas que no sea el gobierno el que dé parte del cumplimiento del acuerdo, ni las FARC. Pactamos que fuera un organismo independiente, el Instituto Kroc. ¿Por qué? Porque es la institución que a nivel global tiene la base de datos más completa sobre la implementación de acuerdos de paz que han ocurrido en el mundo durante los últimos 30 años, 34 acuerdos de paz en el mundo, porque es una institución independiente. Le confiamos a un tercero, independiente y capaz, la responsabilidad de monitorear la implementación del acuerdo. Y en noviembre del año pasado, transcurrido el primer año desde la firma del acuerdo, el Instituto Kroc dijo: se ha completado en el primer año el 17% de todos los compromisos asumidos por las partes. O sea, que en el primer año habíamos cumplido lo que una regla de 3 elemental nos diría que debíamos haber cumplido en 3 años. Por eso el Instituto Kroc dijo en sus conclusiones: el acuerdo de paz de Colombia no solamente es el más complejo y el más completo que se haya negociado en el mundo en los últimos 30 años, sino es el que va a un ritmo de implementación más acelerado comparado con los demás. Por eso el debate del vaso medio vacío y el vaso medio lleno se acabó en noviembre, ustedes recuerdan. El debate estuvo muy matizado por intereses y dinámicas políticas partidistas, incluso del partido de las FARC. Pero cuando llegan las cifras provistas por ese tercero autorizado y capaz. Sonido para el alto comisionado de la paz, por favor. Gracias, presidente. La conclusión del propio líder del nuevo partido de las FARC, el señor Rodrigo Londoño, es: nos hemos puesto de acuerdo en que el vaso está medio lleno y vamos a trabajar juntos para terminar de llenarlo. El debate se acabó allí. Ahora vuelve a reaparecer por los episodios que todos conocemos.
Pero ahora, el lunes pasado hicimos el corte de cuentas, todavía el Instituto Kroc nos debe el segundo informe y estamos pendientes de que lo produzca, pero se produce el corte de cuentas de un nuevo instrumento que pactamos entre gobierno y FARC, el Plan Marco de Implementación. Incluye más de 500 indicadores para hacerle seguimiento detallado a la implementación de este acuerdo tan complejo. ¿Y qué nos dice ese informe del lunes pasado, como lo reportó el presidente Santos a la opinión pública hace un par de días? Primero, que de los más de 500 indicadores que comprende este Plan Marco de Implementación, hoy están en marcha 451. O sea, el 90% de todas las actividades que tienen que ver con la implementación en 15 años de este acuerdo de paz ya están en marcha. Como esto se trata de algo así como construir un edificio, primero construyes los cimientos, que por cierto consiste en cavar un hueco y enterrar mucho concreto. Esa es la parte menos sexy, menos atractiva. Nadie inaugura un hueco, nadie inaugura unos cimientos. Pero es lo que hay que hacer primero para que la implementación del acuerdo de paz, presidente, resista tormentas y tempestades durante estos 15 años. Las tormentas y tempestades incluso atadas a las campañas presidenciales. Eso también se previó durante el acuerdo. 15 años que va a tomar la implementación de este acuerdo implica que en la implementación de este acuerdo estará comprometido el liderazgo de 5 presidentes de Colombia. Presidente Santos, el que se elija este año, el que se elija en el 2022, el que se elija en el 2026 y el que se elija en el 2030, porque la implementación está prevista hasta el año 2031. Esa es la magnitud de la tarea que tenemos por delante. Pues bien, como esto es secuencial, se ha previsto que en los 2 primeros años, 2017 y 2018, 80 de los 500 indicadores tienen que estar completados al 100%. ¿En qué nivel de avance vamos hasta este momento, hasta el lunes pasado? En el 70% de avance en esos 80 indicadores. Entonces, claro, usted puede juzgar aquí, falta esto, aquí falta aquello otro, pero el análisis que el gobierno le debe a la comunidad internacional, a la opinión pública, al Congreso de Colombia es un análisis completo, detallado, como lo estamos haciendo al rendir este reporte. Yo no me voy a referir, presidente, a todos los detalles que mis colegas de gobierno van a profundizar en las áreas de su especialidad, pero quiero decirles que hemos avanzado en la parte normativa con un gran compromiso del Congreso, 6 reformas constitucionales, 42 leyes, 49 decretos, indispensables para poner en marcha la institucionalidad del acuerdo. Quiero decirle que el 91% de las normas revisadas por la Corte Constitucional han sido declaradas exequibles por la Corte, o sea, no estamos concentrados solamente en cantidad, en producción normativa, sino también en calidad. Quiero decirles que faltan 7 leyes que están en el Congreso con mensaje de urgencia y sabemos que el Congreso responsablemente va a abocarse al cumplimiento de su responsabilidad. Ya hablamos de la desmovilización y la dejación de armas, que realmente ha sido resaltada como un ejemplo a nivel internacional, pero también vale la pena registrar los avances en materia de desminado. 225 municipios ya están libres de sospecha de mina. Estamos desminando 232 municipios adicionales. 187 excombatientes de las FARC están cumpliendo sus compromisos en tareas de desminado y su proceso de reincorporación en esa materia. Estamos avanzando en el tema de enfrentar el problema de los cultivos ilícitos. Es difícil, es complejo, pero esta tarea tampoco nos va a quedar grande a los colombianos, la vamos a cumplir en estos 5 años, la meta se cumple en el año 2022, vamos a buen ritmo, lo va a informar aquí el Ministerio de Defensa en materia de erradicación y lo va a informar el doctor Eduardo Díaz en materia de sustitución de cultivos ilícitos. Y creo que hay que darle una oportunidad a esa concertación con las comunidades de campesinos que voluntariamente quieren arrancar las matas y que voluntariamente están pidiendo que vengan los proyectos productivos para complementar ese esfuerzo. El señor fiscal general de la Nación hablaba de proyectos productivos para los excombatientes. Yo quiero decir que esa es un área pequeña, minúscula, de los proyectos productivos que va a implicar la construcción de paz, porque estamos hablando a cifras de hoy de 12.800 excombatientes de FARC que nuestra oficina ha certificado, ha acreditado. Son muchos más los campesinos que están hoy comprometidos en el proceso de sustitución de cultivos ilícitos que van a recibir proyectos productivos. Y son muchos más los campesinos que no estaban vinculados con ninguna renta ilícita que van a recibir apoyo durante estos 15 años para la profunda transformación de la ruralidad colombiana a la que nos estamos refiriendo. También hay que hablar del tema de las víctimas. 8.6 millones de víctimas registradas, 7 millones de solicitudes atendidas por la unidad de víctimas, 1.8 millones de víctimas beneficiarias hoy de programas de generación de ingresos, 1.5 millones atendidas en programas de indemnización administrativa y recuperación emocional, física y mental, 300.000 hectáreas que ya han sido restituidas a víctimas que fueron despojadas por distintos actores del conflicto.
Hablemos del tema de acceso a tierras. El acuerdo prevé la legalización y titulación de 7 millones de hectáreas en 10 años. Ya hemos legalizado 1.5 millones de hectáreas. Y si mantenemos este ritmo, cumpliremos esa meta en solo 5 años. El acuerdo también prevé incorporar 3 millones de hectáreas al Fondo Nacional de Tierras en 12 años. Llevamos 250.000, terminaremos el gobierno del presidente Santos con 500.000 y podrían ser incluso más, mínimo 150.000 adicionales si el Congreso Nacional, como confiamos que así ocurra, aprueba la ley de reserva forestal. También la implementación del acuerdo de paz, la construcción de paz tiene que ver con los programas de desarrollo con enfoque territorial. La doctora Mariana Escobar hablará a profundidad del tema enseguida. Con las vías terciarias y pequeñas obras en 50 municipios priorizados inicialmente que están en ejecución. Las vías terciarias también en una segunda etapa que van a incluir 68 municipios adicionales a los 50 iniciales que están dentro de los 170 municipios donde la guerra con las FARC, la confrontación con las FARC se libró en las últimas etapas de este ciclo de violencia. También incluye la iniciativa privada pagando impuestos con obras y creando empresas en municipios priorizados como zonas más afectadas por el conflicto. Esta estrategia ya ha generado la creación de 340 nuevas empresas en esos municipios que han sido priorizados. La construcción de paz implica una exitosa reincorporación de excombatientes de FARC. Este es un tema estratégico y de seguridad nacional, que se reincorporen eficazmente en lo político, y ya son un partido político, ya participaron en la primera elección, ya sacaron 50.000 votos en la primera elección, ya compitieron con las demás fuerzas políticas, ya la gente tuvo la oportunidad de votar por ellos y 50.000 compatriotas con libertad lo hicieron, de 18 millones de compatriotas. Ya dentro de los acuerdos está garantizado, gracias a decisiones del Congreso Nacional, que tendrán 5 cupos en el Senado y 5 cupos en la Cámara de Representantes. Esa reincorporación política está avanzando, pero nos va la vida como sociedad en que sea exitosa la reincorporación también en materia social, en materia económica, en materia productiva y en materia de reconciliación, en materia de cerrar las heridas con ese colectivo de excombatientes que, como bien decía el señor Fiscal General de la Nación, hoy le apuestan lealmente a una vida en la legalidad, a una obediencia a la Constitución, a la ley y a no violar la ley, a no infringir la ley, pero están pidiendo apoyo en proyectos productivos, están pidiendo apoyo en una especie de margen de confianza para que esta reincorporación social y económica pueda ser exitosa. Y con esto paso a un punto ya para redondear, señor presidente, y es, esta no es una tarea simplemente del gobierno. Esta es una tarea de todos los colombianos y especialmente que tiene que ser construida con el liderazgo de las entidades territoriales, gobiernos departamentales y gobiernos municipales, y con la activa participación de la sociedad civil en los departamentos y los municipios. Por eso ya, hasta este momento, yo personalmente he instalado 15 consejos departamentales de paz, reconciliación y convivencia, donde lo que estamos haciendo es entregarle la posta a los gobernadores de los departamentos, a los alcaldes municipales, a la sociedad civil, a la institucionalidad de cada departamento, para departamentalizar lo que sería una hoja de ruta de construcción de paz en cada entidad territorial durante los próximos 15 años. Para que esto no sea un debate abstracto y nacional, sino que sea el debate de Santander, el debate de Putumayo, el debate de Arauca, el debate de Chocó, por cierto, sí, el debate de Caquetá. Ya estuvimos con el señor gobernador Álvaro Pacheco, celebrando los avances de este proceso de construcción de paz y comprometiendo a todos los actores relevantes para que se apropien de la responsabilidad de construcción de paz, para que tracen la hoja de ruta del departamento y para que todos los demás actores concurramos a ayudar. El gobierno nacional el primero, pero también la empresa privada, también la cooperación internacional. Todos los actores yendo a cooperar, a ayudar en la hoja de ruta que se trace departamento por departamento y no inventarnos una fórmula que pretendamos que sea igualmente válida para Arauca que para La Guajira o para Antioquia que para Putumayo, cuando son realidades esencialmente distintas. Eso estaría condenado a fracasar. Este proceso va a ser exitoso porque se va a basar en la autonomía de las entidades territoriales, en la apropiación de la construcción de paz y de toda esta ambiciosa transformación del campo colombiano en cabeza de cada sociedad departamental y municipal. Quiero terminar, presidente, resaltando que este proceso de paz va a ser exitoso no solamente si nosotros cumplimos nuestras obligaciones como Estado, como sociedad, como Congreso, como gobierno, como entidades territoriales.
también va a ser exitoso si las FARC cumplen con todas sus obligaciones. Y las obligaciones de las FARC no se limitan simplemente a entregar las armas, no se limitan simplemente a entregar todo el material de guerra. Yo he escuchado mucho esta interpretación por parte de las FARC, y es: nosotros ya cumplimos, ustedes no nos han cumplido. No, qué pena, no se limitan a eso. Las FARC están obligadas a decirnos toda la verdad de lo que pasó en estos 53 años de conflicto, y a decirlo ante la JEP con consecuencias judiciales, restaurativas sí, transicionales sí, pero judiciales, de penas propias del sistema si dicen toda la verdad, de pena privativa de la libertad en cárcel de entre 5 y 8 años si dicen la verdad pero tardíamente, de pena privativa de la libertad en cárcel hasta por 20 años si no dicen la verdad y son vencidos en un juicio justo, donde el Estado de Derecho colombiano les va a brindar todas las garantías, pero donde podrán ser declarados absueltos o ser declarados culpables. Tienen que decir toda la verdad, y esa verdad se pactó en el acuerdo, incluye también el narcotráfico, incluye los contactos que tenían en el narcotráfico, incluyen toda la información relevante para desmantelar las organizaciones criminales, porque el acuerdo de paz se firmó para acabar con el problema de los cultivos ilícitos y para enfrentar con más eficacia el problema del narcotráfico, que es un problema global, y que si aplicamos las cláusulas del acuerdo vamos a tener una sociedad más robusta, con más instrumentos para ser eficaces en esa lucha. Esa verdad la darán ante la JEP, y por eso nos interesa que la JEP funcione con mayor celeridad, con más prontitud, y en eso le pido al Congreso Nacional que la ley de reglamento de funcionamiento de la JEP, que ya está a consideración de ustedes y que tiene mensaje de urgencia, sea aprobada a la mayor prontitud. El gobierno hará, sí, ya tiene mensaje de urgencia, me lo ratifica aquí el ministro del Interior. Entonces, yo sé que en esto vamos a salir adelante juntos, todos los partidos, gobierno y Congreso, si sacamos estas herramientas adelante. También tendrán que decir la verdad ante la Comisión de la Verdad, no con consecuencias judiciales, pero con consecuencias de que conozcamos qué fue lo que pasó, que conozcamos las distintas verdades de los actores del conflicto. Están obligadas a reparar a las víctimas con los bienes que entregaron, están obligadas a reparar a las víctimas con las disposiciones que establezcan los magistrados de la JEP y que les impongan uno por uno para reparar a las víctimas. Están obligados a ayudar a la búsqueda de las personas desaparecidas. Están obligados a ayudar en las tareas de desminado. Ya reporté que hay 187 de ellos entrenándose para eso. Están obligados a comprometerse a una reincorporación efectiva. Y nosotros estamos trabajando con ellos para que muchos más de ellos se eduquen. El año pasado logramos que se educaran 3.400, pero tenemos más cupos y estamos diciéndole, necesitamos llenar los cupos, porque ahí está el Ministerio de Educación y el Consejo Noruego de Refugiados proveyendo esas oportunidades, pero ellos salen de décadas de estos enfrentamientos, de estar concentrado en estos ciclos de violencia, y todavía el problema de mentalidad para que valoren la importancia de la educación tienen que ser enfrentados adecuadamente, y están obligados a no reincidir, a la no repetición. Y eso me lleva al tema final al que se refería el señor Fiscal General de la Nación. Aquí hay gente que está diciendo el proceso de paz está en crisis porque hay una orden de extradición, porque hay una captura obedeciendo a esa orden. No, lo que todo este episodio está demostrando es que el acuerdo de paz fue bien negociado, es que el acuerdo de paz es un acuerdo robusto, es que previó incluso lo extravagante, lo increíble, lo impensable, pero lo previó. Que alguien, aún después del compromiso del Estado, de la generosidad del Estado, de la determinación del Estado de arbitrar recursos ingentes para que este proceso sea exitoso, le pase por la mente la idea de reincidir y en un delito susceptible de extradición, es francamente extravagante, es francamente increíble. Pero se previó en el acuerdo, y se previó tanto que se dijo no habrá extradición por los delitos que se hubieran cometido antes de la firma del acuerdo, pero la puerta está abierta si se cometen delitos después de la firma del acuerdo. Y se previó también una garantía procedimental, y esa garantía procedimental es, como entendámoslo, como las FARC venían de enfrentarse con el Congreso, con el gobierno y con la justicia, pues la garantía procedimental es que la nueva justicia acordada, que es la Justicia Especial para la Paz, tuviera en la sección de reconocimiento del Tribunal de Paz la competencia exclusiva de establecer si los hechos por los cuales se solicita a una persona en extradición ocurrieron antes o después de la firma del acuerdo de paz. Si antes, están amparados para que la JEP mantenga su competencia; si después, para que la competencia, la propia JEP se la entregue a la justicia ordinaria, con todos los instrumentos, incluidos los de cooperación internacional contra el crimen. De modo
que las crisis se enfrentan con cabeza fría, con serenidad y con institucionalidad. El Congreso hace parte de esa institucionalidad, legislando, dictando actos legislativos, aprobando las leyes que están pendientes, haciendo debates de control político. Estamos del mismo lado. La Fiscalía también hace parte de esa institucionalidad. Y por cierto, la JEP hoy hace parte de esa institucionalidad. Y nosotros somos un Estado de Derecho digno, un Estado de Derecho garantista, un Estado de Derecho que no tiene vergüenza de ofrecerle y garantizarle libertades públicas a todos los ciudadanos. Hemos dicho que se le vamos a garantizar al señor Santrich. Tanto ante la JEP como ante la Corte Suprema de Justicia puede presentar todos los recursos, puede interponer todas las acciones, puede ejercer todos los derechos, los derechos al debido proceso, porque somos un Estado de derecho respetable que garantiza esas libertades para todos nuestros conciudadanos. Los avances del proceso son innegables, como lo hemos podido decir. Tenemos problemas, voy más allá, tenemos muchos problemas, pero tenemos mejores problemas que los que teníamos antes. Antes veníamos a este Congreso a hablar de masacres, a hablar de desaparecidos, a hablar de millones de compatriotas desplazados forzosamente, a hablar de los logros que teníamos en el empeño de nuestra institucionalidad y en el heroísmo de nuestra fuerza pública en enfrentar a las FARC, pero a hablar también de que no habíamos podido resolver el problema. Hoy venimos aquí a decirles que estamos hablando de otros problemas, de solicitudes de extradición, de memoriales para enfrentar esa solicitud de extradición, de garantías procesales, del ritmo en el proceso de reincorporación, de poner en marcha la Jurisdicción Especial para la Paz. Todavía tenemos problemas vinculados con el conflicto, todavía tenemos que resolver el tema del ELN. Y yo soy optimista de que si seguimos, si no perdemos el rumbo y si mantenemos la capacidad de ponernos en los zapatos del otro y de reconocer en el otro, aún en los adversarios políticos, su buena fe y su buena intención de que todos estamos tratando de acertar en que esta generación sea exitosa, en quitarnos de encima las pesadillas que nos ha tocado sortear, vamos a ser exitosos también en poder enfrentar con éxito, con determinación, ojalá con unidad nacional, pero con un mínimo de consenso democrático, el desafío que representa el ELN, y vamos a aplicar todos los instrumentos de la institucionalidad para doblegar los otros desafíos de orden público que hoy son menos graves que los que sorteamos hace 5 años, hace 8 años, hace 10 años y hace 20 años. Si esto lo ponemos en blanco y negro, claro, eso sirve para los discursos políticos, pero la realidad no es así, la realidad se pinta en matices de grises, y el gris que estábamos enfrentando en esta comisión de la Cámara de Representantes en 1990, 93, 94, 98, en el año 2000, 2002, 2005, 2010, era un gris mucho más oscuro que el que gracias a Dios y al esfuerzo de todos ustedes estamos enfrentando hoy. Gracias, presidente. A usted, alto comisionado, tiene el uso de la